Económico. Antes de entrar vamos a dar algo pequeñito. Muchas de las reacciones que existen en el día a día están controladas pues, por el sistema nervioso autonómico. Como por ejemplo, cuando estás dando examen, por ejemplo, cuando das tu pasito de entrada, anatomía, o tu pasito de salida, de anatomía, o cuando ibas a tu examen de neuroanatomía, por ejemplo, ¿no? Todas estas reacciones que has tenido han sido controladas por el sistema nervioso autonómico. De la misma manera, por ejemplo, cuando te asustas, o por ejemplo, cuando alguna vez te han robado, seguro, ¿no? Sin susto, pero tremendo, que te has llevado de repente. O por ejemplo, cuando has hecho deporte de aventura. ¿Algunos de ustedes han hecho deporte de aventura? Sí. Han manejado con los lobos de mar, o con, por ejemplo, tiburones. ¿Qué? ¿Nunca? Sí sabes nada. ¿Tienen que ir a nadar? Pues se cascan en los lobos. Callado. Nada por los lobos, los acaricias, pero dan miedo porque son unos dientazos que tienen. Pero sí sabes Esas amarrar los cosas zapatos. están reguladas por el sistema nervioso autonómico. Prácticamente el control de muchas funciones de tu medio interno están controladas por el sistema nervioso autonómico. Y vamos a ver que el control visceral va a ser muy importante para tu fisiología, ¿no? El sistema nervioso autonómico va a estar subdividido a su vez en el simpático y en el parasimpático, y vamos a hablar también de una extensión, el sistema nervioso entero. Sí. Ahora, vamos a ver que en todos ambos sistemas tienes dos tipos de neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. El nombre solo es por la sinapsis ganglionar, nada más. Pre, antes de la sinapsis, post, sinapsis, ¿ya? Ahora, cada uno va a tener distintas características. ¿Cuáles son? Si hablamos del simpático, por ejemplo, en el simpático vamos a tener que la neurona preganglionar es más pequeña y su neurona postganglionar es más larga. En cambio, en el parasimpático es al revés. La preganglionar es más larga y la postganglionar es más corta. Esa es una diferencia. ¿Qué otra diferencia? Los neurotransmisores de la neurona postganglionar. También va a ser la diferencia. Por ejemplo, en el simpático, el transmisor es la noradrenalina, adrenalina. En cambio, en el parasimpático, el transmisor de la neurona postsináptica es la acetilcolina. En cambio, el neurotransmisor de la sinapsis ganglionar en ambos sistemas, repito, el neurotransmisor de la sinapsis ganglionar en ambos sistemas es la acetilcolina. Ojo, es la acetilcolina. ¿Ya? Hablemos del simpático. ¿Sí? Está constituido por neuronas preganglionares, ya saben, postganglionares, pero también hay algunos ganglios que son los famosos, y lo has visto de repente en anatomía, los famosos paravertebrales y prevertebrales. ¿De dónde nace el simpático? El simpático nace a la altura de la torácica 1, en el asta intermedio lateral hasta la lumbar 3, ¿ya? Ahora, el simpático, como puedes ver ahí, esta es el asta intermedio lateral. De aquí nace la neurona preganglionar hasta la sinapsis ganglionar, donde recién sale la postganglionar. ¿Sí? De la misma manera, ahí. Ahora, existen, y eso lo has visto de repente en la disección, el ramo comunicante gris y el ramo comunicante blanco, ¿no? En el gris era prácticamente solo que el axón de la neurona postganglionar, ¿no? Ahí están algunas de esas características que hemos ido mencionando. Ahora, en el simpático tienes algunos ganglios que tienen nombre propio, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, el ganglio celíaco, los ganglios, ¿qué más? Aórticos, los mesentéricos, ¿te acuerdas? Superior, inferior, ya.
Todos esos ganglios forman parte del simpático y sobre todo son ganglios prevertebrales, ¿no? Ahora, en el parasimpático tiene un origen craniosacro. ¿Qué quiere decir? Nace en el tronco del encéfalo y nace a nivel de las sacras. ¿Qué sacras? S2 y S4. Y desde ahí van a hacer sinapsis con las neuronas postganglionares. ¿Qué nervios craneales llevan información parasimpática? El tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Quiénes son? El tercero es el motor ocular común, ¿no? El séptimo es el facial, noveno, el gloso, y el décimo, el que te gusta, ¿no? El vago. Muy bien. Ya, el neumogástrico, como quieras llamar. Ahora, también existen funciones relacionadas con ambos, y vamos a ver, por ejemplo, ahí están los núcleos, ¿no? El nervio o el par craneal 3 tiene un núcleo que es parasimpático, que es el que regula el reflejo fotomotor, por ejemplo, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Si hablamos del facial, ¿cuál es su núcleo? El núcleo salival superior, el que lleva la información parasimpática. Si hablamos del glosofaringio, vendría a ser el salival inferior. Y si hablamos del vago, es el núcleo motor dorsal del vago. ¿Sí? Esos son los nervios y sus correspondientes núcleos que llevan información parasimpática. El parasimpático también tiene que ver con la regulación de la adicción. ¿Tú orinas por quién? ¿Por el simpático o por el parasimpático? ¿Por cuál? Ahí me dijeron algo, creo. Eso, por el parasimpático. ¿Y el parasimpático tiene que ver con la erección o no? Claro, ¿no? Acuérdate la demotecnia, ¿no? El parasimpático eso mismo, no lo voy a decir yo. Ahí está, ya nunca te olvides, ¿ah? Y de la misma manera también va a regular ¿qué cosa? La micción. Uno micciona porque hay efecto parasimpático que está intacto. Y esto se da gracias a las ramas del sacro que van por los nervios pélvicos para regular la contracción tanto de la vejiga como de los esfínteres. Ahora, el control visceral es prácticamente un tema bien desarrollado. Y solo para poner un ejemplo, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado, de repente, no sé, de repente a alguno le ha pasado, que ha estado durmiendo bien bacán y de pronto se levanta de manera súbita y brusca? Ya se han sentido como mareados, como que... ¿Ya les ha pasado? No, no ¿Sí tengo o no? anemia. ¿Algunos no? Ya. Lo normal es que se active el reflejo varoreceptor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estuviera aquí echado, la pregunta es, imagínate que yo estoy echado. La pregunta es, ¿la presión arterial en mi cabeza y en mi pie es la misma o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Física? ¿Han llevado física? No. ¿Biofísica? Tampoco. ¿No? ¿Te acuerdas? Los vasos comunicantes, ¿sí? La presión hidrostática en un vaso comunicante a la misma altura es la misma, ¿sí o no? Entonces mi presión va a ser la misma en mis pies, en mi corazón y en mi cabeza. Va a ser la misma, casi la misma, ¿ya? Pero cuando tú te incorporas, ahí no. La pregunta sería, entonces, profe, si yo me levanto, la presión cambia. Y para regular ese cambio de presión, tiene que activarse el simpático. Y se tiene que activar rapidísimo. ¿Para qué? Para que la presión en tu cerebro no cambie de manera brusca. Cuando te ha sucedido eso, es porque ha habido de repente un retardo y has sentido la hipotensión. Pero luego se reguló y estás normal.
Esto le puede pasar a personas, por ejemplo, que son diabéticos, mal controlados, que se dañan los nervios, que llevan esa información y tienen hipotensión. Cada vez que se levantan, se marean. ¿Por qué? Porque no se activa el reflejo, no se activa bien. ¿Ya? Entonces, solo por mencionar ese ejemplo. Ambos se dice que tienen funciones opuestas, en la mayoría de los casos, digo, porque no en todos. ¿Ya? Se dice que tienen funciones opuestas. Ahora, la división, vamos a ver algunas características, ¿ya? El efecto antagónico, que se dice que ambos tienen en la mayoría de los casos, pero también vamos a ver que existen órganos que, por ejemplo, tienen solo una inervación. ¿Y quiénes son? Las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y los vasos sanguíneos solo están inervados por el simpático. ¿Ya? Solo por el simpático, ojo. En cuanto, por poner un ejemplo, ¿no? La secreción salival. La secreción salival, tanto el parasimpático como el simpático, aumenta tanto la secreción de fluidos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que la descarga simpática lo que hace es aumentar más la secreción de proteínas. Esa es la diferencia en la secreción de proteínas. Pero en sí, ambos van a aumentar tu secreción, ¿ya? Pero la diferencia va a ser en cuanto a la concentración de proteínas. Y también observen en esa lámina que está del libro Borón, miren los transmisores. El principal es la acetilcolina, pero en muchos terminales también hay cotransmisores, y eso ténganlo en mente. ¿Cuál es el cotransmisor de la acetilcolina? Es la sustancia P. Y la sustancia P es un neuropéptido. Y ahí está su receptor, miren. El de la acetilcolina es el muscarínico y la sustancia P es el receptor de caticininas. En cambio, de la noradrenalina tengo el receptor alfa y beta adrenérgico. ¿Ya? Y este cuadrito es solo para volver a resaltar lo que les dije en un principio, que la sinapsis preganglionar es netamente colinérgica en ambos lados, tanto en el simpático como en el parasimpático. En cambio, la postganglionar sí es diferente. Noradrenalina y adrenalina en el simpático y acetilcolina en el parasimpático. ¿Ya? De este cuadro es también para resaltar lo que ya les había mencionado, ¿no? En el simpático, la preganglionar y la postganglionar son diferentes, ¿no? En el para es más grande, en cambio en el simpático es más pequeña la preganglionar. En el simpático hay una salvedad. La inervación simpática de la médula suprarrenal es muy importante por la descarga adrenérgica, porque ahí la célula cromafin de la médula suprarrenal sufrió un cambio. ¿Para qué? Para poder sintetizar adrenalina. Es por eso que la descarga simpática siempre es bien global. Y eso pasa, por ejemplo, ustedes de repente han presenciado peleas. ¿Han visto peleas entre mujeres, entre hombres? ¿Han visto? Sí. ¿Sí? Ya, su compañero dice que ha visto más peleas de mujeres. Pero en realidad, cuando ustedes ven una pelea, ustedes han visto esas personas cómo están que se golpean y siguen, ¿no? ¿Y por qué? Y después, cómo están todas doloridas, ¿no? Porque en ese momento la descarga es tan fuerte que muchos sistemas como el dolor quedan en segundo plano. Y está más que todo que el hecho de pelear, ¿no? O en otros casos, todo lo contrario, el hecho de huir, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que te has corrido de, por ejemplo, un asaltante, de un robo, o de un perro, ¿no? De un rottweiler que se está correteando, ¿no? Te has trepado ahí en una cerca que nunca pensaste que podías trepar, pero ya estabas arriba, ¿no? ¿Te ha pasado o no? Claro, pero en ese momento aumenta la contracción del miocardio, tus músculos que van a correr aumentan su flujo sanguíneo, ¿no? Tus vías respiratorias se abren para que entre más aire y puedas seguir corriendo, ¿no? Todo eso pasa. ¿Y por qué? Porque a nivel de la médula suprarrenal se descarga también gran cantidad de adrenalina. Entonces, tu cuerpo está adrenérgico, ¿ya? Y ahí está tu médula suprarrenal descargando
adrenalina al torrente sanguíneo. Ojo, descarga adrenalina al torrente sanguíneo. Y por el torrente sanguíneo llega a todos los órganos. O sea, aparte de la descarga en cada órgano, llega por la sangre, o sea, es doble. Por eso que es rápida la reacción adrenérgica. Este gráfico de repente ya lo has visto, ¿sí? Para hablar sobre lo que es la fisiología sináptica, ¿no? Si hablamos de la noradrenalina, ya sabes que sus receptores, ¿quiénes son? Alfa 1, beta 1, beta 2, y aquí le puedes sumar los beta 3. ¿Cuál es la diferencia? El mecanismo de transducción de la señal, y eso sí apréndelo, ¿ah? Alfa 1, proteína GQ, beta 1, GS, beta 2, GS, beta 3, GS. Y acá falta el alfa 2, que está aquí arriba. El alfa 2, ¿por qué? Proteína G es el mecanismo de transducción, proteína G inhibitoria. Acuérdate, G2 siempre es inhibitorio. Un ejemplo de sinapsis, ahí por ejemplo tenemos la noradrenalina secretada con otros cotransmisores. ¿Qué otros cotransmisores? Neuropéptido Y, el ADP. ¿Para qué? Para interaccionar con el receptor. Y este receptor es alfa 1 adrenérgico. ¿Qué ejemplo puede ser un alfa 1 adrenérgico? Podemos tener el vaso sanguíneo, por ejemplo. El músculo del vaso sanguíneo tiene alfa 1. Por eso que la descarga adrenérgica produce vasoconstricción, ¿ya? Porque se contrae el músculo liso vascular. ¿Por qué? Porque este mecanismo de transducción de la señal, ¿qué aumenta? Aumenta el calcio. Y para la contracción de cualquier músculo, ¿qué necesito? Calcio, ¿no? ¿Ya? Eso a todos me preocupa. Ahora, tienes el otro lado, ¿no? El parasimpático. El parasimpático, su molécula transmisora es la acetilcolina y sus receptores son los muscarínicos. Ojo, ahí en la lámina también mencionan el nicotínico, pero el nicotínico es solo en la sinapsis ganglionar. Ojo, ese receptor nicotínico que está ahí en la lámina es porque está en la neurona postganglionar, o sea, está en la membrana, porque es de la sinapsis postganglionar. En cambio, en la célula diana encontramos los muscarínicos, que van del 1 al 5. Y te dije en la clase anterior que los pares van por proteína G inhibitoria y los impares por proteína GQ. Y ahí están los mecanismos de transmisión de la señal. ¿Cuál es la enzima que degrada la acetilcolina? La acetilcolinesterasa, ¿no? Y esa, por ejemplo, es inhibida por algunas moléculas, ¿no? Por algunos venenos. ¿Conoces algún veneno que tenga un inhibidor de la colinesterasa? Claro que sí, ¿no? ¿Nunca se usó veneno para ratas, para ratones? El popular campeón. ¿No se ha escuchado? Campeón. Ya, campeones tiene un inhibidor de la colinesterasa, ¿ya? Y así mueren los roedores, los animales, ¿sí? Y algunos lo usan para suicidarse, ojo, Por eso de ahí viene, de repente escucharás en algún momento cuando vayas a una emergencia, ahí viene una campeona. No es porque ha ganado algo, sino es porque ha tomado cosa, campeón, ¿ya? Sí, ojo, el campeón es algo muy fácil de encontrar, ¿no? Y lo diluyes con un vaso de yogur y lo tomas y empiezas con los efectos, ¿no? De este vaso es puede repercutir en muchas de estas funciones porque va a bloquearlas. Ya, claro, hay antídoto. El antídoto es la atropina. Atropina. ¿Por qué? Porque la atropina va en contra del efecto colinérgico. Es un antagonista. Ahora, la cotransmisión es importante, por eso les mencionaba que recálquenlo, en algún momento lo pueden ver. Y aquí está una lámina. Los cotransmisores, por ejemplo, ¿quiénes siempre van de la mano? Adrenalina, péptido intestinal vasoactivo y el ADP, ¿no? En la misma vesícula. ¿Quiénes más van juntos? Acetilcolina con sustancia
con sustancia P. Esas son las asociaciones que más tienen que recordar. En cuanto a, bueno, eso es más que todo solo para recordar los alfa y los beta, pero más me interesa estos cuatro. Y vamos a explicar algunas de esas interacciones del sistema simpático. ¿Alguna vez has visto lo que sucede cuando te ponen la lucecita en el iris? ¿Has visto? ¿No? Hacen dos efectos: miosis, cuando te ponen la luz, ¿no? Y cuando estás a oscuras, está como el gatito de Shrek, ¿no? Todo midriático, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ojo, y eso quiero que se quede bien claro, porque después, profe, pero en el libro dice que el libro es una traducción, ojo, el libro o los libros son traducidos del inglés. El libro en inglés es el que tiene en algunos casos digamos, la interpretación, y a veces cuando lo traducen le ponen pues un sinónimo, y a veces eso hace que uno se equivoque, y hay algo que a veces hace que te equivoques. ¿Por qué? La semana pasada me dicen, doctor, ahí dice contracción y relajación. Pero yo te hago una pregunta: ¿qué es la pupila? ¿La pupila qué cosa es? ¿Es un órgano? No. ¿Qué cosa es? Es un espacio, ¿no? Es justo el centro del iris, o sea, es el diafragma, ¿no? El centro. Pregunta: si es solo un espacio, ¿tendrá la capacidad de contraerse? ¿Se contrae? ¿Es músculo? No, pues entonces la palabra está mal traducida ahí. Lo correcto sería hablar de aumento del diámetro del iris y disminución del diámetro pupilar o aumento del diámetro pupilar. Eso es lo correcto, porque el que se contrae es un músculo. ¿Y por qué les digo eso? Porque en el iris hay dos tipos de músculos: el músculo circular y el músculo radial. Y es bien fácil recordar, mira. Si el circular se contrae, ¿qué pasa con el huequito? Si el circular se contrae, ¿qué pasa con el huequito? Disminuye, la pupila, ¿qué pasa? Disminuye su diámetro, y eso es miosis. O sea, en síntesis, la contracción del músculo circular del iris produce miosis por efecto parasimpático. Lo contrario, las fibras radiales, cuando se contraen, hacen que el centro aumente su diámetro, que la pupila aumente su diámetro. Por lo tanto, la contracción de las fibras radiales produce midriasis por efecto simpático. Esa es la conclusión. Pero ambos fenómenos son por contracción, solo que son dos tipos de fibras diferentes. Y también son receptores diferentes. ¿Por qué? Porque en el simpático, pregunta, el simpático, para que pueda contraer músculo, ¿qué receptor tendría que ser? ¿Cuál es el único que aumenta el nivel de calcio? El alfa 1. Y si el parasimpático también contrae músculo, los que contraen músculo solamente son los impares, el 1, el 3 y el 5. Pero del 1, el 3 y el 5, el que se encuentra en este músculo es el medio, el 3. Entonces, ¿se dan cuenta? Son los receptores los que van a producir el efecto en ambos sistemas. Alfa 1, simpático; M3, parasimpático, en el músculo radial y en el músculo circular del iris. ¿Ya? Otro ejemplo, corazón. Tú sabes que en el corazón tienes células nodales, ¿no? Las células nodales son las que descargan en una frecuencia superior a los 60 latidos por minuto, ¿no? Tu nódulo sinusal, ¿sí? Y también tienes tu ventrículo, que se contrae como un todo, gracias a las uniones tipo gap del músculo cardíaco, se contrae como un todo. Y son varios paquetes, ¿sabes? No es un solo paquete, son varios, pero tú lo ves como un todo. Cuando existe descarga adrenérgica, se activa tanto los receptores del nodo sinusal como los receptores del músculo miocárdico, del cardiomiocito. ¿Qué le pasa a la célula nodal? Pregunta: si yo estoy más cerca del umbral, ¿voy a despolarizarme más rápido o más lento? Más rápido. Eso es lo que hace el simpático.
el umbral de activación de la célula nodal, más o menos hay una diferencia de 15 a 20 milivoltios entre su potencial de membrana y su umbral. El simpático reduce eso, cosa que más rápido llega al umbral y más rápido dispara. Por eso que de 60, que estás ahí normal, reposo pasas a 80, 90, porque descarga más. Pero a la vez, también seguro que has sentido, por ejemplo, cuando te ibas a declarar por primera vez, ¿cómo está tu corazón? ¿No? ¿No recuerdas? No, dice el profe, yo nunca me he declarado, se me han declarado. Dice. Ya, pues algunos son diferentes, pero igual, ¿cómo está tu corazón? A 1000, ¿no? Y tú sentías que algo te golpeaba. ¿Ese es por qué? Porque aumenta la fuerza de contracción también. O sea, son dos efectos. Aumentar la frecuencia, aumenta también la contracción. ¿Ya? Y eso es por efecto del simpático, por sus receptores del simpático. ¿Qué receptores? Beta 1. ¿Ya? Beta 1 son los cardioselectivos, son los beta 1. Y lo contrario pasa con el parasimpático. El parasimpático en el corazón, ¿qué es lo que hace? Baja la frecuencia cardíaca. ¿Alguna vez has llegado a tu casa y has visto a tus papás durmiendo, o a tu mamá durmiendo? Controle la frecuencia cardíaca. Te apuesto lo que quieras a que su frecuencia cardíaca va a estar bien bajita, 60, 55. Y controle la frecuencia cardíaca cuando esté despierta, estaré con 80, 85. ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque cuando uno duerme, el sistema que prima es el parasimpático. Por eso que baja la frecuencia cardíaca. ¿Y qué receptor se encuentra en el corazón? El M2, ¿ya? En el nódulo sinusal. De la misma manera, en los otros sistemas, como por ejemplo en el intestino, el parasimpático aumenta la propulsión gástrica, aumenta el aumento del tránsito intestinal, porque su receptor que se activa es el M3. En cambio, el simpático relaja el intestino. Por eso que cuando te estás peleando, por eso que cuando estás corriendo, tú dices, oye, quiero ir al baño. No, es a correr. Si tenías ganas de orinar, sin ir. Si tenías ganas de ir al baño, sin ir. ¿Por qué? Porque el simpático relaja todo. Por eso que el intestino también se abre más, para retener más. También, por ejemplo, a nivel de la vejiga urinaria, ¿quién te hace retener más orina? El simpático. El simpático relaja el detrusor y es por eso que retienes más orina. Así como relaja el detrusor, contrae el esfínter, pues relaja al detrusor para que recibas más volumen urinario, pero también contrae el esfínter para que no se salga. Lo contrario pasa con el parasimpático. El parasimpático contrae al detrusor y relaja el esfínter para que orines. ¿Y por qué son dos efectos distintos si son músculos? Por el receptor. ¿Qué receptor tienes del simpático en el detrusor? El beta 2. Beta 2 relaja el músculo liso. ¿Qué receptor estará del parasimpático en el detrusor? El M3, que es el M3 contrae músculo. ¿Ya? Y así. Cada uno de los sistemas tiene un efecto mediado por el simpático y por el parasimpático. Ya eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Núcleo de Edinger-Westphal, regulación del parasimpático, que es lo que produce contracción del músculo circular del iris, ¿no? Igual en la secreción salival, ambos sistemas aumentan la secreción salival. La única diferencia, ¿cuál va a ser? La cantidad de proteínas, ¿no? Que es mayor con el simpático. Ahí está el corazón, que ya te expliqué un poquito del corazón. En el pulmón, ¿qué es lo que hace el simpático? ¿Qué es lo que pasa con el bronquio, con todo el aparato? Aumenta el diámetro, pues hay una dilatación del músculo bronquial. ¿Para qué? Para que entre más aire, ¿no? En cambio, el parasimpático hace lo contrario, ¿no? ¿Ya? Ahí está el corazón, están, por ejemplo, ahí las fibras que van al nodo sinusal, lo que te estaba explicando hace un momento, ¿ya? Esto es en cuanto a los vasos sanguíneos, ¿ya? Aquí el alveolo suprarrenal, igualito la inervación, ya te dije la función. ¿Por qué sintetiza adrenalina? Porque aquí está la metiltransferasa, ¿no? En esas células cromafiles, que no hay en otro lado. En otro lado no hay la enzima, no vas a producir adrenalina. En cambio, aquí sí. En el riñón activa un sistema que de repente lo vas a ver
más adelante el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Y ya te expliqué más o menos también lo que pasaba a nivel de la vía urinaria y también pues en lo que es la parte del sistema erector. Ojo, la erección tanto en la mujer como en el hombre lo produce ¿quién? El parasimpático. Los dos, ¿ya? Los dos en los dos es lo mismo. Y ahí está, ¿ya? Ahora, para ir acabando, el sistema nervioso entérico, ya más o menos de repente conocen que es denominado el segundo cerebro. Tenemos dos grandes plexos, ¿no? El plexo miotérico de Auerbach y el submucoso de Meissner. Pero ojo, no son los únicos plexos que existen. Ahí miren la lámina. Se han descrito muchísimos más, pero los más estudiados son Auerbach y Meissner. Pero hay más plexos en cada capa que se ha ido disecando y extirpando del intestino, tanto de animales, ¿no?, inferiores y superiores, se ha encontrado, estos plexos, ¿ya? Y es por eso que te digo que tiene una gran cantidad de neuronas y de células gliales. Hay una célula marcapaso, ¿no?, que hace que el intestino tenga un tono, porque por ejemplo, si tú te paras, ¿tu intestino acaso se chorrea? No. ¿Por qué? Porque hay cierto tono manteniendo las asas intestinales, y ese tono lo dan las células intersticiales de Cajal, que se encuentran sobre todo a nivel del estómago. Pero también hay otra célula que es célula parecida al fibroblasto con receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esas dos tienen esa función de ser marcapasos, ¿ya? Ahí están, en verde están esas dos células que mantienen un cierto grado de contractilidad en la fibra muscular lisa, que tiene un potencial de reposo de menos 60 milivoltios. Y aquí, para que veas en la lámina, todo lo que está en azul va a favor de la contracción del músculo liso gastrointestinal. Todo lo que veas en rojo va a favor de... todo lo rojo es a favor de la contracción y todo lo azul es a favor de la relajación. Te explico dos acá. ¿Quiénes contraen el músculo liso? Ya te dije. Acetilcolina. Y por lo tanto, ¿quién más? ¿Quién es su cotransmisor? Sustancia P. Entonces los dos hacen lo mismo. ¿Y qué van a activar? Una proteína GQ. La proteína GQ activa a la enzima. ¿Qué enzima? Fosfolipasa tipo C. La fosfolipasa tipo C actúa sobre el fosfatidil inositol, ¿no?, que se encuentra ¿dónde? En la membrana, y lo transforma en dos segundos mensajeros, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol trifosfato siempre aumenta el calcio. ¿Y de dónde lo saca? Del retículo cytoplasmático. Y si hay más calcio, se activa calmodulina y por lo tanto la miosina quinasa de la cadena ligera y se contrae el músculo liso. Y el diacilglicerol, ¿qué es lo que hace el diacilglicerol? Activa proteína quinasa tipo C. Las quinasas que hacen fosforilan, y cuando fosforilan activan complejo proteínico que va a hacer que la miosina, ya no quinasa, sino la miosina fosfatasa de la cadena ligera se active y ¿qué cosa va a producir? Se inactive y va a favorecer ¿qué cosa? La miosina quinasa de la cadena ligera. Por eso que ambos sistemas van a favor de la activación de la miosina quinasa de la cadena ligera. ¿Para qué? Para favorecer la contracción del músculo liso. En cambio, relajación. ¿Quién relajaba? Noradrenalina. ¿Quién es su partner? Péptido intestinal vasoactivo. ¿Ya? Ambos transducen mediante proteína GS. ¿Y la proteína GS qué cosa activa? Adenilciclasa. ¿Qué hace la adenilciclasa? Forma, ¿qué segundo mensajero? AMP cíclico. ¿Qué hace el AMP cíclico? Activa proteína quinasa tipo A. Las quinasas fosforilan y fosforilan una molécula denominada la teloquina, ¿no? Y la teloquina lo que hace es activar, ¿pero a quién? A la miosina
fosfatasa de la cadena ligera. ¿Y qué hace la mioxina fosfatasa de la cadena ligera? Relaja músculo liso. Ambos, tanto noradrenalina como péptido intestinal vasoactivo. Y acá hay una yapita, hay un gas, ¿te acuerdas? Óxido nítrico, que se produce a partir de ¿qué? ¿De qué se produce el óxido nítrico? A partir de arginina, ¿no? A través de un óxido nítrico síntese. El óxido nítrico es un gas, tiene un tiempo de vida muy corto. Acuérdate de tu enamorado. ¿Cuánto tiene un tiempo de vida media? 6 segundos, ¿no? Muy bien, 6 segundos. Como es un gas, atraviesa la membrana y activa su proteína, que es la guanilatociclasa. Esas iniciales GC es de guanilatociclasa. Y la guanilatociclasa produce GMP cíclico. Y el GMP cíclico activa proteína quinasa G. Y la proteína quinasa G fosforila a la molécula ¿de quién? De la miosina fosfatasa de la cadena ligera y se activa y de esa manera favorece la relajación. Por eso que el óxido nítrico siempre va a relajar. Listo. Y el control visceral, ya para terminar, vamos a tener que todas esas respuestas, ya se les he mencionado en un momento, son las respuestas adrenérgicas. Creo que estamos en hora, ¿no? ¿Qué hora está? Ya, sí, nada más. 5 minutos nada más. A ver, ¿cómo se controla todo el sistema autonómico? Vamos a ver que hay un tracto importante, que es el núcleo del tracto solitario. Hay otras estructuras, como por ejemplo los núcleos de Rafe, el área postrema, la formación reticular, pero la más importante es la que está en rojo, ¿ya? El núcleo del tracto solitario. Pero no solo es esta estructura, sino hay otra superior al núcleo del tracto solitario que se encuentra en la base, que vendría a ser el hipotálamo. Ahora, ese hipotálamo es el que a mí me interesa que recuerdes. El hipotálamo representa el 1% de toda la masa encefálica. Ojo, el 1%, eso es casi nada, ¿sí? Pero esa casi nada controla todas las funciones necesarias para que tú puedas vivir. Termorregulación, también controla, por ejemplo, el área reproductiva, ¿no? Hace que los animales se apareen, por ejemplo. Sin hipotálamo no se aparearían y más bien entrarían, pues, ¿en qué cosa? Las especies desaparecerían, ¿ya? También tiene que ver con el control alimenticio, el hambre, la saciedad. Ojo, hambre y saciedad, dos cosas opuestas pero que son importantes para no entrar en obesidad, en sobrepeso, ¿no? Y así, el hipotálamo se va a tener unos límites, ¿no? Hacia adelante, el órgano vasculoso de la lámina terminal, hacia caudalmente los tubérculos mamilares, y vamos a ver que hay 3 zonas muy separadas, ¿no? La región periventricular, medial y lateral. Aquí, en la división de esos núcleos, más que todo es anatómica, pero quiero que vean algunos núcleos y su importancia, ¿ya? Eso es lo que ahí están. Esos son los procesos en los cuales intervienen estos núcleos, ¿no? Tanto metabólico, temperatura, persona que tiene alteración del hipotálamo no regula temperatura, hace fiebre, 40, 41 grados, porque no hay control a nivel hipotalámico. Igual tiene que ver, por ejemplo, con el control de la digestión o la actividad inmune, ya la reproducción. Ojo, el ritmo circadiano, el sueño y la vigilia. ¿Por qué crees que la mayoría, cuando empieza a oscurecer, empiezan a bostezar algunos o empiezan a tener ganas de dormir? ¿Por qué? Porque la oscuridad estimula ¿a quién? Al núcleo supraquiasmático. ¿Para qué? Para producir melatonina. Y la melatonina es importante para inducir sueño. Por eso que te dan gomitas de melatonina, ¿no? Cuando no puedes dormir. Es por eso, porque te falta de repente, ¿ya? Pero es muy importante la regulación del ciclo circadiano. Esas son todas las funciones, el impulso también, ojo, el impulso sexual, las emociones, el equilibrio hídrico. ¿Te acuerdas que te mencioné que cuando estabas en un momento de mucha temperatura, calor en el verano, y te expones a altas temperaturas, ¿qué hace el cuerpo? Retiene agua.
Es por eso que orinas poquito y cargado, porque retienes agua a lo máximo. ¿Y eso por qué se hace? Porque el hipotálamo se activa y secreta hormona antidiurética. En cambio, en el frío, te vas a dar cuenta, va a entrar el invierno y vas más veces al baño. Y encima haces blanquito, ¿no? Así todo transparente. ¿Por qué? Porque eliminas agua. Eliminas agua sin tanta concentración, ¿no? También tiene que ver con el control, el hambre, ojo, el hambre y la saciedad. ¿Ya? Gracias al núcleo arcuato. En el núcleo arcuato está el control justo a nivel de un grupo neuronal que tiene como neurotransmisor a los derivados de la pro-opio-melanocortina, por eso dice POMC, y otros que tienen como transmisores al neuropéptido Y, que se encuentran pues en el núcleo arcuato y están regulados por hormonas periféricas como la leptina de los adipocitos y la grelina del estómago. Por eso que está de moda pues, ¿qué cosa le hacen a las personas con obesidad mórbida? La famosa banda, pues, porque lo que hace es retirar tejido que produce ¿qué cosa? Grelina, pues, ¿no? Al bajar eso arriba, empiezas a comer menos también. Doble efecto. Efecto de que tu estómago es más pequeño y efecto de que arriba no se estimulen los centros del hambre. Por eso que la persona come porque tiene que comer, no porque de repente tenga ganas de comer. Come poco, se llena rápido, ¿ya? El hipotálamo, entonces, también tiene que ver con las respuestas de huida, emociones, ¿no? El control de reflejos, por ejemplo, los barroreceptores, y también con lo que es el movimiento, pues, a nivel del intestino, ¿no? Hay un síndrome, por ejemplo, el síndrome de Horner, caracterizado ¿por qué? Porque existe sudoración, anhidrosis, ¿no? De la palma de la mano, de la cara, también se le cae el párpado, ptosis, ¿no? Y también tiene lo que se denomina miosis. Miosis, ¿qué era? Contracción del músculo circular. ¿Y eso por qué se produce? Porque hay una lesión. ¿Y lesión de quién? ¿De qué vía? A ver, si hay miosis. Si yo veo miosis en alguien, es porque está primando ¿quién? El para. Y si prima el parasimpático, es porque el simpático está mal, ¿no? Está fallando, digamos. Esto es por una alteración en la vía simpática. Muy bien, muchachos. Listo. Vamos.